En un video anterior hablamos de la Orden Maya de Rosdown, donde las iniciaciones se otorgaban por correspondencia, es decir, que se daban instrucciones al estudiante para que realizara cierto ritual en su hogar y de este modo pasar por diferentes grados de progresión. La pregunta que nos hacíamos al final de este video era: ¿es posible la autoiniciación? ¿Se puede iniciar a alguien a distancia? ¿Se puede iniciar a alguien por correspondencia? De estos temas estaremos hablando en el presente video de esta aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Bienvenidos. Voy a empezar el video con una anécdota personal. Hace algunas décadas atrás yo estaba en una organización espiritual que impartía sus enseñanzas por correspondencia y se contaba una historia que nunca pude constatar si era cierto o no, seguramente fuera una leyenda urbana. Se hablaba de un cartero que antes de entregar las lecciones al destinatario, él podía ver en la correspondencia, en el propio sobre, el logo de la institución. Bueno, él lo que hacía, violaba la correspondencia, esto es, abría cuidadosamente las cartas, estudiaba su contenido, tomaba sus apuntes y luego, también con mucho cuidado, volvía a cerrar los sobres, entregándolos sin generar sospechas. El problema es que este cartero también se había convertido en un estudiante dedicado de esa fraternidad y sin pagar las cuotas tenía un santuario personal en su casa donde había pasado una a una las ceremonias de iniciación. Había seguido todas las instrucciones con lujo de detalles. Esta historia también llevaba a la siguiente pregunta. Aunque este cartero no era un estudiante oficial de esa fraternidad, pero como había pasado una a una las iniciaciones, la pregunta era: ¿podía considerarse un iniciado? Bueno, el cuento lo escuché varias veces en diferentes versiones, pero lo más jugoso era esa pregunta final. Para hablar de autoiniciación es preciso primero entender qué es la iniciación. Y en nuestra orden la definimos exactamente como un estado de conciencia, el punto de conexión entre lo alto y lo bajo, entre la materia y el espíritu, un hito de ampliación de la conciencia que nos permite captar la realidad en su totalidad y a veces se le llama también iluminación. Como la iniciación no se alcanza rápidamente, es usual que hablemos de un proceso iniciático que es equiparado, es comparado a un sendero y por eso también hablamos de un camino iniciático. Un buen ejemplo de esto es el del agua hirviendo. El agua necesita 100 grados para hervir. No 98, no 99, sino 100 grados. Y para que alcance ese hervor es preciso que exista un proceso de calentamiento donde primeramente hay que encender un fuego, regularlo, colocar un contenedor con agua y después esperar. O sea, es un proceso. Como dije antes, la iniciación es un estado de conciencia y la pregunta es: ¿cómo se alcanza? ¿Solo? ¿Con auxilio de otras personas? ¿Con un maestro? Bueno, ¿de qué manera? Las órdenes y fraternidades iniciáticas tienen un único cometido: generar un ámbito adecuado, un marco propicio para que se produzca ese proceso interior a fin de que se alcance la iniciación, pero iniciación con mayúsculas, la iniciación efectiva. A través de estos grupos, el candidato o recipiendario recibe una influencia, una transmisión, es decir, que hay una corriente metafísica que se transmite, que se ha transmitido de generación en generación a través de un ritual y que precisa de personas, o sea, de seres de carne y hueso que trabajen en un entorno simbólico adecuado para que se libere esa energía, fuerza que va a impregnar a todos los presentes y en especial al candidato. Sin embargo, en estas iniciaciones ceremoniales simplemente lo que se entrega es una semilla. Del propio iniciado depende que esa semilla se coloque en tierra fértil, se riegue, se cuide para que finalmente de ella nazca el fruto. Por eso decía Oswald Wirth en su obra El ideal iniciático, y esta frase la hemos leído varias veces en este canal porque a mí me parece muy importante. Dice así: saber morir. Aquí está el gran secreto que no se puede enseñar. Debéis dar con él, de lo contrario,
vuestra iniciación no pasará de ficticia, como desgraciadamente sucede la mayor de las veces. No consiste la iniciación en un espectáculo dramático ni aparatoso, sino que su acción profunda transmuta íntegramente al individuo. ¿Quién será lo bastante crédulo para que tal milagro pueda tener lugar por la virtud de un apropiado ceremonial? Los ritos de iniciación son tan solo símbolos que traducen en objetos visibles ciertas manifestaciones internas de nuestra voluntad. Preparaos a esta muerte si queréis ser iniciados. De otro modo, el solo rito tradicional de por sí nada podrá dar, puesto que no será más que la forma hueca y engañosa de la superstición. Las órdenes iniciáticas transmiten algo que han recibido y cuyo origen se remonta a tiempos pretéritos. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tipo de transmisión es esta? ¿Es espiritual? Es decir, que nos conecta directamente con la fuente, o bien es anímica y nos conecta con una fraternidad de almas y esta fraternidad de forma indirecta con la fuente. Algunos incluso podrán decir que esta influencia, esta transmisión es simplemente emocional o incluso meramente mental. Por lo tanto, siempre es preciso determinar de qué tipo de influencia estamos hablando. De acuerdo al fundamentalismo guénoniano, basado en las enseñanzas de René Guénon, solamente puede existir una transmisión válida en ciertas organizaciones, que el propio René Guénon en Occidente solamente reduce a dos. Dice, la masonería y el compañerazgo. Pero luego el propio Guénon advierte que tanto la masonería como el compañerazgo están en decadencia, por lo tanto la posibilidad de iniciarse en Occidente, siempre siguiendo el razonamiento de Guénon, era casi imposible, y al mismo tiempo despreciaba a todas las órdenes y fraternidades que no entraban en esa categoría. Metía en la misma bolsa agrupaciones rosacruces, hermetistas, martinistas, gnósticas, incluso otras formas de masonería. Todo eso para René Guénon era anti-iniciático o contra-iniciático, como le llamaba él. Lo cierto es que Guénon, que era un excelente autor, pero también muy pedante y altanero, hay que decirlo, postula un enigma imposible de resolver. Nos dice que para pasar al otro lado hay dos puertas, la masonería y el compañerazgo, pero también nos está diciendo que estas dos puertas están tapiadas, cerradas a cal y canto. Ciertamente, según los postulados guénonianos, no queda otra que quedarnos quietitos y ponernos a llorar. Esta postura de Guénon se parece bastante a la paradoja que estableció en tono humorístico Groucho Marx, que decía: nunca pertenecería a un club que admitiera como miembro a alguien como yo. Obviamente esto es totalmente paradojal. Se puede, pero dadas las condiciones, no se puede. Otro tanto se podría decir de la posición de Guénon y de los guénonianos con respecto a la iniciación femenina, ya que advierte que la mujer, y cuando habla de la mujer habla como si estuviera hablando de marcianos. Bueno, dice, la mujer podría estar calificada para la iniciación, pero las dos opciones que él considera válidas para Occidente, otra vez la masonería y el compañerazgo, están destinadas únicamente a hombres y además, según decía, están en condiciones penosas. O sea, esta postura es tan ridícula como aquel cartel que aparecía en algunos negocios. Yo me acuerdo cuando era niño en Montevideo hace años atrás que decía: se fía a mayores de 99 años acompañados de sus padres. O sea que se podría, pero en la realidad no se puede. Para colmo de males, Guénon, al asociar la iniciación con los oficios, por ejemplo, en el compañerazgo ocurre esto, dice: desde el punto de vista tradicional, los oficios femeninos deben normalmente ejercerse en casa y no como en el caso de los masculinos fuera de ella. Bueno, después, al intentar aclarar esto, comenta Guénon, y creo que más que aclarar, oscurece y dice: no hay duda alguna que hay oficios femeninos perfectamente susceptibles de servir de soporte para una iniciación. Por ejemplo, el tejido. Este oficio es además de los que pueden ejercerse a la vez por hombres y por mujeres. Como ejemplo de un oficio más exclusivamente femenino, citaremos el bordado, al que se refieren directamente las consideraciones sobre el simbolismo de la aguja. Bueno,
Confinar la iniciación de las mujeres al corte y confección no es una postura tradicional, como dice Guénon, sino directamente anacrónica. Tradición es traer, de ahí viene la acepción de la palabra. Tradición, traer, comunicar, transportar, pero no traer la forma, que obviamente va a ir cambiando con los tiempos, sino la esencia. La forma no nos interesa la esencia. No podemos traer las formas medievales al día de hoy, por más peleados que estemos con la modernidad y por más que creamos que el mundo actual se aleje día a día de la fuente primordial. No podemos hacerlo. Y aquí quiero dejar claro que no es nuestra intención criticar a Guénon porque creemos que tiene obras notables, pero lo cierto es que muchos guénonianos y tradicionalistas suelen repetir como loros lo que dice su maestro sin ponerse a reflexionar sobre algunas de sus ideas, como las que venimos diciendo acá. En este sentido, algunos escritores guénonianos contemporáneos, como Roland Goffin, ante este panorama desolador de puertas cerradas y tapiadas, han contemplado otra cosa, han contemplado la iniciación solitaria, es decir, al margen de todo tipo de organización de corte iniciático. Dice Goffin en su artículo Para nosotros, René Guénon: la fase iniciática propiamente dicha, salvo raras excepciones, está cerrada o en vía de estarlo. O sea, como decía antes, según las enseñanzas de Guénon, la puerta iniciática, en este Kali Yuga o Edad de Hierro, está cerrada. Pero luego agrega este autor: subsiste para algunos la posibilidad excepcional de obtener, sin vinculación a una organización iniciática, la influencia espiritual transmitida directamente por un maestro. Para otros más escasos aún, y acá está la parte interesante, esta influencia espiritual será obtenida y operará sin mediador exterior. En este último párrafo se deja la puerta abierta de recibir esta influencia espiritual, como le llamaba Guénon, sin organizaciones y maestros. No sabemos qué diría Guénon de todo esto, pero yo calculo que se debe estar revolcando en la tumba por lo que dice alguien supuestamente seguidor de sus enseñanzas. Federico González Frías se preguntó lo mismo, siempre partiendo de esta postura de Guénon y su pesimismo sobre la situación de la iniciación en Occidente. Dice González Frías: dado que esta sombría situación es la realidad presente, conviene preguntarse qué otras posibilidades tiene el hombre actual de encontrar su verdadera identidad y efectivizar su realización intelectual espiritual en los tiempos que corren. En estas circunstancias y teniendo en cuenta los escollos que la jalonan, no es extraño que se produzcan hoy iniciaciones solitarias, es decir, sin el apoyo de un maestro vivo, incluso en tradiciones arcaicas o aparentemente muertas, teniendo en cuenta que estos casos, otrora extraños, han de ser cada vez más frecuentes, dada la imposibilidad de poder conectarse con aquellos capaces de ir guiándonos en nuestro sendero, o la de tener acceso a grupos esotéricos tradicionales, tal es el caso de ciertas logias masónicas. Como vemos, Guénon cierra todas las puertas, pero sus seguidores, las personas que se han inspirado en él, dicen: bueno, si yo quiero acceder a la iniciación en Occidente, tengo que encontrar algún modo y no necesariamente ir a Oriente a buscarla. Bueno, entonces, en el caso de estas iniciaciones solitarias, ¿estaríamos hablando de formas de autoiniciación? Yo creo que la palabra autoiniciación no es afortunada. Eso de auto a mí me rechina un poco, y siempre es mejor de hablar de iniciación. Aunque sí es cierto que todo, absolutamente todo lo externo, va a tener validez si y solo si actúa como desencadenante de ese proceso. El fuego calienta el agua, los grados de esta van aumentando y al final esta inexorablemente va a terminar hirviendo, si es que el fuego no se apaga, obviamente. No podemos hablar de un autohervor, simplemente hay un hervor que ha sido provocado por las circunstancias externas. Entonces, un ritual no puede generar nada por sí solo, es preciso que el candidato conecte con una energía fuerza, y es muy poco probable, tanto en lo presencial como en lo virtual, que alguien sin experiencia pueda experimentar eso de buenas a primeras.
Según el investigador Svaler de Lubix, el objetivo de todas las instituciones iniciáticas es proporcionar a quien los pidiese los medios de autoiniciación. Y de acuerdo con Ouspensky, la idea de una iniciación que dependa de otra persona distinta no tiene sitio en este sistema de ninguna manera. Está hablando obviamente del sistema de Gurdjieff. Únicamente existe la autoiniciación, es decir, el crecimiento interior. En otras palabras, debemos entender a la iniciación como un proceso interior. Podríamos hablar de un proceso iniciático que es coronado con un hito que le llamamos iniciación. Y si seguimos este razonamiento, todos, pero absolutamente todos los elementos externos, órdenes, rituales, maestros, instructores, intermediarios, objetos, lo que sea, todo esto obviamente es de gran ayuda, pero no puede ser nunca determinante porque la iniciación no es otra cosa que una conexión directa de nuestro corazón con el corazón de Dios. Es la llamada iniciación del corazón de la cual hablaba San Martín. Y mediante la verdadera iniciación descubrimos y llegamos a esa conclusión maravillosa que nuestro corazón y el corazón de Dios son la misma cosa. Es el sentido profundo de la frase yo soy. De acuerdo a las enseñanzas de la Rosacruz iniciática, en las iniciaciones simbólicas, es decir, en las que se otorgan las órdenes y hermandades iniciáticas, se transmite una influencia anímica que está vinculada al ánima, al alma, la cual es activada con la iniciación efectiva, con la iniciación con mayúsculas, llamémosle así. En el video anterior pusimos como ejemplo a la Orden Maya. Podríamos haber puesto otros, pero esta Orden Maya era demasiado curiosa como para dejarla pasar. Es evidente que esta orden era una organización meramente comercial, con falsos maestros, podríamos llamarle así, y con una enseñanza inventada que era un collage de diferentes corrientes, pero aún así tenemos que entender algo. Aún los maestros falsos tienen algo que enseñarnos. En otras palabras, todo maestro, todo instructor, sea cual sea, toda doctrina siempre llega a nosotros no por casualidad, sino por causalidad. En todos los casos hay una necesidad interior que debe ser saciada y esto se aplica tanto a la Orden Maya como a la escuela de Osho, la masonería, la gnosis de Samael Aun Weor, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y hasta la secta Mun. Los verdaderos maestros y los maestros falsos tienen un cometido, están ahí por una razón y si vamos al fondo del asunto, queda claro que el único maestro es el maestro interior, aquel que reside en el centro de nuestro corazón y que nos conecta directamente, sin intermediarios, con la fuente divina. ¿Cuál es el cometido de un maestro verdadero? Hacer que descubramos esa verdad. ¿Cuál es el cometido de un maestro falso? Bueno, quizás sea decepcionarnos, desencantarnos y de rebote, si se quiere, hacer que terminemos descubriendo esa verdad. Los orientales lo saben bien y diferencian al Upaguru del Sadguru. Upaguru es todo maestro exterior, sea cual sea su naturaleza, desde nuestros padres hasta la maestra de primer grado, el cura de la parroquia, el jefe que nos grita, el venerable maestro de la logia, la suegra y hasta nuestro perrito, podríamos decir. Todos ellos nos enseñan algo, pero todos ellos son falibles, no son perfectos. Por otro lado está el único maestro, el Sadguru, que en definitiva es el único que nos puede iniciar. En ese sentido, todos los Upaguru, todos los ritos, todas las órdenes iniciáticas, todos los sucesos exteriores tienen como único cometido despertar a ese maestro interior. Todas las enseñanzas y todos los elementos exteriores nos ayudan, nos movilizan, actúan como un despertador de la conciencia, pero la iniciación siempre, siempre, siempre es un proceso interior. Bueno, y después de tanto palabrerío, algunos van a decir, bueno, pero no contestó la pregunta. ¿Existe o no existe la autoiniciación? Bueno, tratemos de responderlo. Existe la iniciación. Existe un proceso interior que depende de circunstancias, eventos y personas exteriores. Un fuego interno
que se corresponde a un fuego externo, exactamente como decían los alquimistas, y en palabras de Despaigne, el fuego interno tiene necesidad del externo. La vía iniciática no es solitaria, es comunitaria, siempre es comunitaria y tiene una enorme ventaja sobre lo individual. Se fundamenta en la sinergia que, según define la Real Academia, es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Es decir, la actividad coordinada de varios individuos para alcanzar una meta en común en beneficio de todos. Por lo tanto, aunque sabemos que el proceso interior siempre es individual, los hombres y las mujeres que participan en órdenes y fraternidades no solamente conectan con un egregor que les brinda cobijo y que les impregna con energía fuerza, sino que pueden convertir la fortaleza grupal en fortaleza individual. En otras palabras, y esta frase muchos la van a recordar, uno para todos y todos para uno. La invitación a todos aquellos que están viendo este video es que participen y que formen parte de una fraternidad. Puede ser nuestra orden, nuestra cruz iniciática, puede ser otra, no importa. Lo que importa es que en estos momentos difíciles de la humanidad necesitamos participar con otras personas, necesitamos implicarnos, involucrarnos, pasar a la acción. Aún estamos en medio de una pandemia y los trabajos presenciales aún siguen siendo deficientes. En algunos países todavía no se pueden reunir los grupos, pero lo importante es mantener encendida la llama. Y quiero finalizar este video con este verso magistral de Edward Carpenter. Dice así: oh, no dejes morir la llama, custodiada generación tras generación en oscuras cavernas y en templos sagrados sustentada, alimentada por sacerdotes puros de amor, por favor no dejes morir la llama. Gracias a todos por acompañarme en este nuevo video de la Orden Rosacruz Iniciática y aprovecho esta ocasión para mandarles a todos mis mejores deseos de paz profunda y pedirles no dejen morir la llama. Gracias.